¿Alguna vez estando solo o sola en casa, has tenido la sensación de que alguien te está vigilando? Esa sensación al salir de un cuarto o pasar por un pasillo y sentir que alguien está detrás de ti, el bajar en la noche al baño y pensar que en cualquier momento alguien debajo de la cama tocará tus pies. Probablemente al día siguiente te darás cuenta que solo fue una mala broma de tu imaginación. Pero, ¿y si con el pasar de los días estas supuestas bromas comienzan a tornarse más reales al punto de que comienzan a materializarse en un miedo casi tangible? ¿Podrías abandonar la casa que, con mucho esfuerzo, lograste comprar o construir? Pues esta fue la situación que agobió a una familia en Rhode Island durante 10 años. Diciembre de 1970. La familia Piron, compuesta por 7 miembros, acababan de adquirir una propiedad en Harrisville, una villa de la ciudad Burryville en Rhode Island. Roger Piron, el padre de la familia, señala que su esposa Caroline Piron vio un artículo en periódico sobre una casa de una granja mientras él se encontraba ausente, misma que visitó, le gustó e inmediatamente hizo el depósito para asegurar la compra. Una casa con 14 cuartos, 10 baños, lo cual, considerando los 7 miembros de la familia, no suena para nada descabellado. Esta casa había sido construida aproximadamente desde 1736 y esta recibió distintos nombres, entre estos la casa de los Richardson, la finca de Arnold, familia que vivió en este lugar por lo menos durante 8 generaciones, la vieja granja del arroyo y más recientemente la casa del Conjuro. Esto, evidentemente por la película de El Conjuro, estrenada en el 2013 y que tomó esta historia como inspiración. Pues bien, durante una tormenta de nieve, la familia Piron se movió a esta casa en enero de 1971. Se contaban algunas historias alrededor de esta granja, situación que los Piron ignoraban y desconocían, pues incluso existen registros que señalan que al menos 8 generaciones de familia vivieron en esta casa, 8 generaciones de la familia de Arnold, por quien la granja recibió el nombre de la finca de Arnold, y cuya esposa se quitó la vida ahorcándose en el granero a la edad de 93 años. Otras de las personas que se especula perdieron la vida en este lugar involucran a 2 personas ahogadas en el arroyo cercano a la granja. Otros más, por cuestiones de envenenamiento, 4 hombres se menciona quedaron inexplicablemente congelados e incluso señalan a una niña de 11 años de la cual abusaron y le arrebataron la vida fríamente cortándole el cuello. Aunque por lejos, la historia más conocida y de la que más se hablaba era la que envolvía a una mujer llamada Bathsheba Sherman. Esta mujer tuvo 4 hijos. Todos habían perdido la vida inexplicablemente antes de cumplir 4 años. También se sabe que cuando ésta era joven, estaba cuidando a un niño y que éste repentinamente comenzó a convulsionar hasta que quedó sin signos vitales. Posteriormente, se supo que se le había insertado una aguja de tejer en la cabeza, por lo que Bathsheba fue acusada de homicidio, aunque por falta de pruebas se le retiraron estas acusaciones, situación que disgustó a los vecinos y a la comunidad, quienes la señalaron como una bruja y que le había quitado la vida al niño para ofrecerlo como tributo al diablo a cambio de belleza eterna. Pese a las acusaciones y los rumores alrededor de Bathsheba, nadie se atrevió a hacer nada al respecto, pues el miedo era tal que preferían evitar todo contacto con ella. De hecho, vivió una larga vida, pues falleció hasta los 70 años, poco después de que su marido falleciera. Cuando encontraron su cuerpo, este parecía haber quedado como en un estado de piedra, paralizado completamente, lo que fue muy extraño para los médicos, pero también se señaló que, justamente, esa había sido una de las condiciones de su trato con el diablo, que al morir, su cuerpo fuera convertido en piedra. Todas estas situaciones de ahorcamientos, asesinatos e incluso supuestos pactos con el diablo generaron en aquella granja una vibra y una energía muy extraña, muy pesada y sobre todo muy oscura, por lo que
Tan pronto como la familia Perron llegó a su nuevo hogar, fueron advertidos por sus vecinos sobre las historias y situaciones extrañas que envolvían aquella casa, e incluso el vendedor les advirtió: dejen las luces encendidas tan pronto como caiga la noche. Por el bien de su familia, dejen las luces encendidas. Así pues, más temprano que tarde, comenzaron a experimentar situaciones que jamás habrían imaginado vivir. Al principio comenzaron a escuchar algunos ruidos propios de casas viejas, como rechinidos de las puertas o crujidos de las maderas, además de los malos olores, aunque todo esto era fácilmente explicable, por lo que no parecía haber nada extraño, aunque más adelante comenzaron a notar que algunos objetos parecían moverse del lugar, pues las pertenencias de la familia aparecían en cuartos distintos de donde las habían dejado. El padre mencionaba que simplemente eran descuidos de ellos, por lo que nuevamente todo parecía estar relativamente normal, hasta que Carolyn comenzó a experimentar algo sumamente extraño. Primero notó que su escoba había desaparecido. Después, escuchó un ruido extraño en la cocina parecido a quien estaba riendo, pero al revisar, no había nadie, además de que encontraba pilas de tierra en lugares que acababa de barrer. También, constantemente se escuchaba como si alguien estuviera raspando una tetera. En otra ocasión, mientras estaba pelando una naranja, Carolyn notó sangre tanto en su mano como en la naranja y en el piso. Al principio, pensó que se había cortado con el cuchillo, pero al no encontrar herida alguna, se limitó a limpiar rápidamente el piso y desechar la naranja antes de que su hija lo viera y se asustara por la sangre. Cabe destacar que al momento, la cocina se consideraba uno de los cuartos con mayor actividad paranormal en toda la casa. Por su parte, Cynthia Perron, que dormía en el cuarto junto a la menor de las hermanas, April, comenzó a darse cuenta que algunos de sus objetos cambiaban de lugar dentro del mismo cuarto, además de que todos sus juguetes aparecían debajo de la cama, aunque al momento asumió que simplemente era una broma de sus hermanas, hasta que después comenzó a ver cosas que definitivamente estaban lejos de ser una broma. Cynthia comenzó a experimentar algunas apariciones por toda la casa, aunque estas parecían ser amigables, pues no hacían nada más que ir y venir por todos lados. Dentro de estas apariciones, había un niño que caminaba sin rumbo fijo y una mujer que entraba a darle un beso en la frente cuando ésta estaba dormida, a lo que Cynthia pensó que tal vez sería su madre quien entraba, pero el olor que desprendía esta mujer era muy parecido al aroma de flores y frutas, y su madre, particularmente, solía desprender más un aroma como a jabón. Nuevamente, la actitud inofensiva de estos espíritus hacía que tanto Cynthia como April tuvieran un cariño hacia ellos, viéndolos más como alguien con quien jugar o alguien que cuidaba de ellas, aunque en determinado momento, las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando los objetos pasaron de cambiar de lugar a ser arrojados a través del cuarto. Hay un caso muy peculiar y que muchos recordaremos, y era precisamente un juego que realizaban las hermanas muy al estilo de las escondidas. Este consiste justamente en esconderse y ser buscados por una persona, con la diferencia de que el buscador debe llevar los ojos vendados y pedir que aplaudan para encontrar a quienes están escondidos. Pues bien, en uno de estos juegos, Cynthia decidió esconderse en una caja de madera donde solían colocar la leña. Levantó unas tablas y se metió en esta. Al pasar el tiempo, notó que no sería encontrada, por lo que intentó salir de dicha caja empujando el panel de madera que había usado, pero este no se movía, por lo que al darse cuenta que estaba atrapada, comenzó a gritar y a llorar, pues esta caja comenzaba a sentirse caliente y a faltarle el aire, hasta que finalmente su hermana Nancy levantó dicho panel de madera de forma muy sencilla y sin realizar mayor esfuerzo, y encontró a Cynthia llorando, sudando y actuando muy histéricamente. Después de este suceso y de las vivencias que comenzaron a experimentar las hermanas, hablaron con sus padres al respecto, quienes evidentemente no creyeron ni una palabra de lo que decían. No hasta que una mañana, poco antes de que la luz del sol comenzara a emerger, Carolyn despertó y vio a una mujer alta,
usando un vestido muy viejo de color gris y con la cabeza colgando hacia un lado, llena de telarañas, y exigiendo a Caroline que se fuera de su casa, y le advirtió que de no marcharse, serían conducidos hacia la condena y la perdición. A partir de este momento, Caroline comenzó a sentir continuamente pellizcos e incluso comenzó a ser despertada por algo que la cacheteaba fuertemente. Cada que caminaba, sentía que alguien estaba detrás de ella, y al girarse, aquello que la seguía simplemente desaparecía. Las hijas de Caroline también comenzaron a notar conflictos entre aquellos espíritus que parecían inofensivos, pues poco a poco, estos fueron desapareciendo y dando paso a otros seres claramente enojados y resentidos. Así pues, Caroline se puso a investigar un poco sobre la historia de la casa, encontrándose con las historias señaladas, por lo que el miedo comenzó a invadirle poco a poco. Cynthia le indicó a la mayor de sus hermanas que escuchaba una voz muy extraña que le decía que había 7 cuerpos enterrados en las paredes, y tras una pequeña investigación se dieron cuenta que, justamente, 7 personas habían perdido la vida dentro de la casa. Había además un nuevo espíritu que comenzó a aparecer continuamente, un hombre llamado Manny, que tenía la sonrisa torcida y solía aparecer en la esquina del cuarto de las chicas, quedándose ahí. Aunado a esto, un espíritu solía jalar los pies y el cabello de las chicas mientras éstas dormían. También, los muebles comenzaron a moverse incluso en presencia de la familia. Los cuadros que colgaban de la pared se caían sin razón aparente. Se escuchaban voces que decían «largo, largo». Las ventanas se abrían y se cerraban continuamente, las camas se alzaban en el aire e incluso en algunas ocasiones las puertas no podían ser cerradas sin importar la fuerza que se hiciera. Además, cuando Roger bajó al sótano, sintió un frío estremecedor en su espalda y señaló haber sentido una entidad maligna caminando detrás de él. Sin embargo, por lejos, el peor de los espíritus sería el que atormentaría a Caroline, un espíritu que había permanecido aquí por muchos años, un espíritu llamado Bathsheba. Conforme las experiencias de la familia se tornaban cada vez más peligrosas y agresivas, una amiga de la familia llamada Bárbara les recomendó buscar ayuda. Incluso les indicó acudir con una pareja de nombre Ed y Lorraine Warren. Esta pareja eran unos investigadores de lo paranormal que habían tratado unos 10,000 casos. Ed básicamente era un demonólogo y su esposa era una medium y vidente de espíritus que había experimentado contacto con lo desconocido desde los 7 años de edad. Así pues, en octubre del 73, estos acudieron a una plática que Ed y Lorraine darían, por lo que Caroline se presentó para suplicar por su ayuda. A lo que al escuchar los comentarios de las apariciones que experimentaban tanto ella como su familia, decidieron ayudarlos e incluso, debido a la crisis económica de aquellos años y al haber gastado el total de su dinero en comprar la casa, lo hicieron sin cobrarles absolutamente nada. Cuando Ed y Lorraine llegaron a la casa de los Perron, al entrar a la cocina, Lorraine indicó que había una presencia maligna en ese lugar y que el nombre de aquella presencia era Bathsheba. Caroline se sentó en un sillón y repentinamente comenzó a sentir un enorme dolor en la pantorrilla y al revisar su pierna notó que estaba sangrando, pero no había nada en el sillón que le hubiera causado esta herida. Cuando finalmente logró detener su sangrado y revisar su herida, logró discernir que ésta había sido causada con una aguja de tejer. Roger realmente no había creído nada de lo que sucedía en la casa, hasta que Bathsheba comenzó a tornarse contra él, pero, contrario a lo que se esperaría sobre una entidad que decide atormentar a una persona para que se marchen de su hogar, ésta lo trataba cariñosamente. Le susurraba al oído, lo acariciaba tiernamente y lo trataba con la calidad que una esposa suele cuidar de su enamorado. Así pues, los Warren continuaron investigando al respecto del caso, sobre la casa, pero esto no hizo sino agravar el tormento tanto hacia Caroline como a sus hijas. En una de las visitas de los Warren a la casa de los Perron, Lorraine señaló ver algo en el cuarto, lo que describió como
una de las cosas más horribles que jamás había visto en toda su vida. Así pues, continuaron con sus intentos por echar a los espíritus hasta que decidieron finalmente hacer una sesión en el sótano de la casa, donde se sentía un ambiente pesado, frío, un tiritar como en ningún otro lugar. Colocaron algunas velas, invitaron a un sacerdote e iniciaron un ritual en el que Caroline aparentemente comenzó a ser poseída por un espíritu. Andrea, la hija mayor de los Byrne, quien se había escabullido para ver el ritual junto con su hermana Cynthia, señala que recuerda aquel día con temor, pues su madre comenzó a hablar en una lengua muy extraña y su voz había cambiado totalmente. La silla en la que estaba sentada Caroline comenzó a elevarse por los aires y posteriormente fue arrojada con fuerza a través del cuarto como si fuera una muñeca de trapo. La sesión se comenzó a poner pesada, recayendo todo sobre Caroline hasta que las cosas comenzaron a calmarse poco a poco y Caroline finalmente regresó en sí misma. Roger no podía más con todo esto. Con ver a su esposa en ese estado, gritando de dolor y sobre todo ver cómo era atormentada, por lo que, independientemente de lo que había sucedido, molesto, le pidió a los Warren que se fueran de su casa. Contrario a lo que se ve en la película, en la que Ed y Lorraine logran eliminar al espíritu de Bathsheba, en la vida real, la familia Pirron no tuvo de otra más que quedarse en esa casa debido a la dificultad que implicaba venderla y más aún, la dificultad de lograr conseguir otra casa con el poco dinero que tenían para mudarse. Hasta que finalmente, 10 años después de aquellos eventos, lograron irse de aquel lugar y partir hacia Georgia, Estados Unidos. Sin embargo, futuras familias que habitaron aquella casa no tardaban mucho en irse de aquel lugar por las extrañas vivencias que experimentaban. Un par de años más adelante, Andrea Pirron escribió un libro sobre los sucesos que experimentaron en la casa y que discrepaban un poco de las declaraciones de Ed y Lorraine Warren. Al día de hoy, la propiedad pertenece a Jacqueline Núñez, quien no ha reportado ninguna actividad inusual o paranormal. Por su parte, la familia Pirron, fuera de los libros y las pláticas que ha dado Andrea Pirron, han mantenido un perfil bajo, aunque su vida estará íntimamente ligada a las pesadillas que vivieron durante 10 años en aquella casa. Si te interesa saber más sobre este caso, hay muchísimos sitios que hablan sobre esta historia, así como numerosos canales que tocan el tema de manera plausible. De entre estos, destaco el canal de Lights Out, quien tiene un podcast en el que cuentan muchos detalles sobre la historia. Incluso, si gustas conocer más a profundidad sobre los hechos después de que los Warren les visitaran, podrías adquirir los libros escritos por Andrea Pirron, pues ella señala las pesadillas que continuaron durante 10 años. De igual manera, si te ha gustado el video, te extiendo la invitación a suscribirte y dejar tu like. Además, cuéntame, ¿qué opinas sobre este caso? ¿Podrías vivir en una casa embrujada durante 10 años? Yo soy Franco y les deseo una excelente noche.